Bienvenidos a este nuevo canal de Geopolítica y Economía Mundial. Es un canal independiente en el que todos podrán participar y dar su opinión, siempre que sea una opinión veraz, porque ya sabéis que en contra tenemos la manipulación de los políticos mediocres, concertados con sus medios de comunicación afines y con sus sicarios pelotas, rastreros e ignorantes que chupan del presupuesto a costa del sacrificio de los ciudadanos, he dicho. Este canal estará compuesto por unos 30 vídeos que paulatinamente iremos subiendo a las redes con frecuencia semanal. Los contenidos estarán basados, lógicamente, en el libro que de igual nombre hemos editado y que presentamos en esta diapositiva. Libro de Geopolítica. Hemos querido iniciar este proyecto en este bello entorno de la Sierra de Guadarrama, declarado en 2013 Parque Nacional. Hoy nos encontramos en las denominadas presas de la Barranca. A nuestra espalda, las estribaciones del emblemático Pico de la Maliciosa, de 2.227 metros. Si aún no lo habéis visitado, porque aún es gratis y te dejan entrar, ten en cuenta que en cualquier momento algún político de turno detectará alguna especie de águila ratonera y para que no le molestemos cerrarán el parque. Bueno, la geopolítica y la economía mundial. Ese es el título de los trabajos que presentamos de análisis político-económico de todas las diversas zonas geográficas, locales, regionales y mundiales, a partir de las siguientes etapas. Primero empezamos con el mercantilismo, el libre cambio y el bilateralismo de los siglos, entre los siglos XVI y XIX. Y después analizamos el capitalismo como paradigma de progreso y el comunismo como simbología de retraso económico-social. También participamos en los cambios económicos, sociales y demográficos a partir de la primera revolución industrial, la segunda, la tercera y la robótica o la cuarta revolución. Este libro lo hemos editado un grupo de titulares mercantiles con más de 40 años de profesión en la gestión y dirección de empresas que componen nuestro equipo, así como también apoyado por profesionales del derecho y la pedagogía. Nosotros superamos con éxito la crisis del petróleo del 73, la inflación del año 77 con un 25%, 4 devaluaciones de la moneda española, la peseta, entre el 92 y el año 95, y nos doctoramos profesionalmente con la gran recesión mundial desde 2008 al 2013. En este libro aportamos nuestra experiencia dentro de los tres sectores más importantes de la economía, que son sector primario, agricultura, ganadería y pesca, el secundario, la industria, terciario, las finanzas, el turismo, etc. Aquí hay que hablar de la diversidad cultural, es factor de desarrollo. Según la Declaración Universal de la UNESCO, la diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos. Es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. El 90% de los países con mayor nivel de educación y con menor nivel de corrupción están entre los países más desarrollados. Son los de mayor nivel de renta y mayor calidad de vida. España no está al mismo nivel de desarrollo que los países industrializados. ¿Por qué? Por su bajo nivel cultural, por su alto nivel de corrupción institucional. En este ejemplo gráfico se demuestra de forma significativa que la educación es la base para el desarrollo económico y social de los pueblos. Si no hay educación, pues aquí estamos. En este canal también explicaremos cómo desarrollan las diversas etapas de la economía mundial. Por ejemplo, países que antes eran ricos y ahora son pobres. ¿Por qué? Países que eran pobres y ahora son ricos. Y países que hoy, siendo pobres, mañana pueden ser ricos. Como ejemplo, nos trasladamos al año 1800. El 90% de la población era pobre y analfabeta.
y hoy en el 2020 solo el 10% de la población. Noruega, por ejemplo, siendo un país pobre en el año 1900, hoy es uno de los países con mayores niveles de renta del mundo, y no precisamente por sus recursos naturales, porque, por ejemplo, la República Democrática del Congo es un país rico en recursos y muy pobre en niveles de renta. Según los estudios de los que saben, los países no son ricos por sus recursos naturales, son ricos por las inversiones de bienes de capital. Si no tenéis cuidado, decía Malcolm X, si no tenéis cuidado, los medios de información os harán odiar a las personas oprimidas y querer a quienes las oprimen. Las noticias de la televisión y de los diarios, así como todas aquellas informaciones que encontramos en Internet, pueden cambiar nuestra opinión. Es más, muchas noticias están creadas o se cuentan de una forma particular con la finalidad de decirnos en qué debemos pensar y cómo debemos pensar. ¿Quieres saber cómo consiguen este control sobre nuestra mente? Pues se dice que si algo no es noticia, no sucede. Un ejemplo ocurrió en el 1994, ¿se acuerdan? Durante la guerra que se desencadenó en Ruanda. Como se nota que estamos ya en política, ¿eh? Las dos etnias que en este territorio convivían comenzaron una masacre bestial, hasta tal punto que se le denominó genocidio. El 75% de los miembros de la etnia Tutsi fueron masacrados. El desencadenante de este genocidio fue el nombramiento de miembros de la etnia Hutu como gobernadores. Durante la primera semana del genocidio, ninguna potencia europea se movilizó. Ninguna noticia apareció en la prensa y, por lo tanto, nadie se preocupaba de la matanza que estaba sucediendo. En la segunda semana, los medios de comunicación ya comenzaron a relatar los eventos en sus noticias. El efecto fue que los países europeos comenzaron ya a enviar ayudas para detener la masacre. Aún así, la falta de fotografías sobre lo que en Ruanda ocurría hizo que las noticias no fueran tan impactantes como la realidad. Por lo tanto, el interés de la opinión popular fue mínimo. Nuestras emociones no quedaron implicadas y, por lo tanto, nuestra atención pasó de largo. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información en este trabajo? Nuestras fuentes de información son reales y fidedignas, y ninguna está sacada de medios de comunicación manipulados por los políticos de turno y contaminados por sus medios afines y concertados. Pues os voy a decir de dónde sacamos todas estas noticias. De organismos internacionales, en economía, por ejemplo, del Banco Mundial, del FMI, Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, etc. En la agricultura, ganadería y pesca, de la FAO, que es una organización de la Agencia de Noticias de las Naciones Unidas responsable de los temas de alimentación y agricultura a nivel mundial. En el comercio mundial utilizamos la OMC, Organización Mundial del Comercio, que se ocupa de las normas mundiales por lo que se rige el comercio entre las otras naciones. En el tema cultural, los informes PISA de todos los países de la OCDE y unos 30 países más afines. En la conservación de la naturaleza utilizamos el organismo UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y la prospectiva de la economía mundial a través del Banco Mundial. También utilizamos otras fuentes muy importantes, sobre todo de la prensa independiente nacional e internacional, conferencias en los medios de comunicación, hemerotecas, cursos de la historia del pensamiento económico de la Universidad de Zaragoza, UNIZAR. Seguimos. Disponemos de noticias del primer periódico que publicó el sacerdote español Juan Ignacio Castronea Ursúa y Goyeneche en América Latina, que fundó en México en el 1 de enero de 1922, en 1722, la Gaceta de México y Noticias de la Nueva España. Se trataba de una edición mensual que publicaba novedades de la ciudad y noticias llegadas desde la metrópoli. Este es un libro, un trabajo para todos los públicos.
La versión interdisciplinaria integrada por las ciencias sociales y los aspectos políticos, geográficos y económicos hacen este libro de alto valor pedagógico. Especialistas que lo han mirado dicen que para una mejor comprensión de nuestra realidad social es imprescindible conocer la historia de la geopolítica y la economía mundial para entender el presente y las perspectivas de futuro. La globalización de la economía aporta crecimiento económico a los países y desarrollo tecnológico. Al igual que conocemos la historia de los pueblos, no sé, que Trajano es de la Itálica, que es español, pues también tenemos que conocer su historia política y su historia económica. ¿Por qué España, que era un país donde nunca se ponía el sol, hoy no hay nada más que sombras? ¿Por qué? ¿Lo saben ustedes? Pues en este libro aparecerá. Es una satisfacción mía compartir con vosotros estos conocimientos que nos han aportado 5 años de trabajo de investigación sobre las economías más importantes del mundo. Recomiendo vivamente el estudio de este curso, con la seguridad de que tendrá una gran acogida por parte del público al cual lo dirigimos. Este libro se distribuye en formato de PDF, solicitándolo al email que ya aparecerá en la diapositiva. Y este es el primero, la introducción de los 30 vídeos que editaremos en nuestro nuevo canal Geopolítica y Economía Mundial. Si te suscribes y le das a me gusta, seguiremos creciendo. Hasta el próximo vídeo, un cordial saludo de vuestro gran amigo Fran Alba.